Hola, buenos días. Hoy os traigo un nuevo punto del tema, es el punto 4, al que vamos a llamar monotonía de una función, monotonía y extremos. Y vamos a hablar primero de la monotonía. Vamos a poner 4.1, monotonía. En los ejercicios de monotonía siempre nos van a dar la gráfica de una función y nos va a decir, pues, calcula o indica los intervalos de monotonía de la función. Vamos a ver primero que una función puede ser de tres formas distintas. Y lo vamos a ver mediante un dibujo porque ya os digo que estos ejercicios son siempre sobre la gráfica de la función. Entonces, la primera cosa que puede ser una función es una función creciente. ¿Vale? Este apartado es muy intuitivo porque si yo digo función creciente, todos pensamos en algo que crece, ¿verdad? Que va hacia arriba. Entonces, una función creciente va a ser aquella que, os recuerdo que las funciones las miramos siempre de izquierda a derecha, y una función creciente va a ser aquella que haga pues algo así, que vaya hacia arriba. Es decir, si yo me colocase aquí y caminase siempre de izquierda a derecha sobre la función, iría siempre cuesta arriba, función creciente. Muy intuitivo, ¿verdad? El segundo tipo pues puede ser una función, si el primero es creciente, el segundo tipo será una función decreciente. Es decir, va a pasar exactamente lo mismo, pero en esta ocasión cuesta abajo, ¿no? Una función que haga así, siempre mirada de izquierda a derecha, ¿eh? Porque muchas veces decís, bueno, si la miro así es decreciente, pero si la miro así es creciente. No, siempre vamos de lo más negativo, aquí estaría el menos infinito, a lo más positivo, más infinito. Siempre miramos las funciones así. Claramente, si yo me colocase sobre esta función y comenzase a caminar, iría cuesta abajo, función decreciente. Y luego, el último tipo sería una función pues que no hiciese nada de eso, ¿no? Una función que ni sube ni baja, una función que es constante, sería simplemente una línea recta. Yo me pongo a caminar por ella, de izquierda a derecha, y ni subo ni bajo, no estoy ni cuesta arriba ni cuesta abajo, estoy constante, ¿de acuerdo? Esos son entonces los tres nombres por los cuales distinguimos la monotonía de una función. Una función puede ser creciente, cuesta arriba, decreciente, cuesta abajo, o constante, ¿de acuerdo? Ni subo ni bajo. De forma más técnica, si consideramos eje X y eje Y, se dice que una función es creciente cuando al aumentar la variable X, aumenta también la variable Y. Decreciente cuando al aumentar la variable X, la variable Y disminuye. Y constante si ni aumenta ni si al aumentar la X, la Y pues se queda igual, ni aumenta ni disminuye. ¿De acuerdo? Pero a la hora de los ejercicios que nos pongan sobre monotonía van a ser siempre sobre el dibujo. Os vais a tener que fijar si la función sube, si la función baja o si la función permanece constante. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo lo indicamos, porque lo tendremos que indicar mediante intervalos y fijándonos siempre en el eje horizontal. Pero antes de ver el ejemplo, vamos a hablar de los extremos de una función. Hay dos tipos de extremos. El primer tipo va a ser el máximo. Se dice que una función alcanza un máximo en un determinado punto si ocurre lo siguiente.
si la función cambia de creciente a decreciente. Si lo vemos con un dibujo, nos va a quedar muchísimo más claro. Lo que ocurre en el máximo es que se produce un cambio. La función está subiendo todo el rato hasta que llega a este punto de aquí, en el que empieza a bajar. Pues ese punto de ahí se va a llamar máximo de la función. Ahora distinguiremos también entre máximo relativo y máximo absoluto, pero primero vamos a ver el siguiente tipo de extremo, que es el mínimo. Pues lo mismo, se dice que una función alcanza, en este caso, un mínimo en un determinado punto. En este caso, si la función cambia al revés de decreciente a creciente. Es decir, si el máximo era así, ahora el mínimo va a ser al revés. Ahora lo pintamos cuando copiéis esto en el cuaderno. Es decir, en el mínimo lo que estaría ocurriendo es esto de aquí. La función es decreciente y de repente llega a un punto en el que se vuelve creciente. Este es un mínimo. ¿De acuerdo? Concepto muy intuitivo, al igual que el decreciente, decreciente, constante. Simplemente al observar la gráfica de una función pues se puede ver si es creciente, si es decreciente, si tiene un máximo, si tiene un mínimo, etc. Vamos a distinguir ahora entre tipos de extremos, porque los extremos pueden ser de dos tipos, máximos o mínimos, pero luego dentro de ellos podrían ser relativos o absolutos. Dentro del apartado de extremos vamos a poner que hay diferentes tipos de extremos. Y los tipos son extremos relativos o extremos absolutos. Os lo voy a explicar ahora con un dibujo, se ve mejor, pero bueno. Los relativos serían todos los extremos que aparezcan son extremos relativos. Y de entre ellos, los absolutos pues serán o el punto que queda más alto o el punto que queda más bajo. Lo estoy poniendo así con palabras que me podáis entender, no estoy utilizando mucho tecnicismo para que me entendáis. El punto más alto o el punto más bajo de la función. Ahora con un dibujo me vais a entender muchísimo mejor, ¿vale? Para que entendáis el concepto de relativo y absoluto, lo que voy a hacer es un ejemplo en el que voy a dibujar una función y os voy a decir qué extremos son los relativos y qué extremos son los absolutos. Imaginaos que tenemos una función que hace esto. Y se queda ahí. ¿De acuerdo? Aquí veo yo unos cuantos extremos, ¿no? Aquí la función cambia de creciente a decreciente, por lo tanto aquí hay un máximo. Aquí también hay otro máximo, ¿no? Cambia de creciente a decreciente. Y aquí hay otro máximo. ¿De acuerdo? Y mínimos veo dos. Veo este de aquí y veo este de aquí. Todos los que yo he marcado son extremos relativos, ¿de acuerdo? Pero de entre ellos hay dos que además son absolutos, que son este mínimo, que es el más bajo, este es el mínimo absoluto,
Y este máximo, que es el más alto, sería el máximo absoluto de la función. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo más sobre el dibujo. Por ejemplo, si tuviéramos una función que hace esto. Por ejemplo, y se corta ahí. ¿De acuerdo? Ahora mismo solo lo estoy marcando sobre el dibujo para que entendamos el concepto. Mirad, aquí hay un máximo relativo. Aquí hay otro máximo relativo, ¿no? Porque hemos dicho que relativos son todos, donde cambia la función de creciente a decreciente. Aquí hay un mínimo relativo. Y aquí habría otro mínimo relativo. Máximo relativo, donde la función cambia de creciente a decreciente. Mínimo relativo de decreciente a creciente. ¿De acuerdo? Ahora vamos a buscar los absolutos. Por ejemplo, de entre estos dos, el más bajo es este, pero todavía hay otro punto más bajo. Pues el punto más bajo de todos es el mínimo absoluto. ¿De acuerdo? El punto más bajo de la función. En el caso de que la función termine. Si continúa hacia abajo, pues no habría mínimo absoluto. Y ahora, de entre los máximos, ¿el más alto cuál sería? Pues sería este de aquí, que además de ser un máximo relativo, es un máximo absoluto. ¿De acuerdo? Espero que se entienda más o menos lo que estamos haciendo. ¿Veis diferencia entre máximo relativo y absoluto? Relativos son todos, donde en la función se produce un cambio, los relativos. Máximo relativo, donde la función cambia de creciente a decreciente. Mínimo relativo, donde la función cambia de decreciente a creciente. Y luego, para los absolutos, nos fijamos en el punto más alto de la función y en el punto más bajo de la función. Por ejemplo, en el que teníamos antes, que no he puesto relativo y absoluto, pues este sería relativo, 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 ¿vale? Todos son relativos, pero además este sería absoluto por ser el más alto y este absoluto por ser el más bajo, es decir, este es máximo relativo, este es mínimo relativo y absoluto, máximo relativo, mínimo relativo y máximo relativo y absoluto, ¿ok? Relativo en todos los que se produzca el cambio, de creciente a decreciente o a la inversa. Y luego de los absolutos, punto más alto y punto más bajo. Bueno, espero que se haya comprendido bien la teoría porque ahora vamos a hacer un ejercicio en el que ya tenemos que poner intervalos de monotonía y también tenemos que marcar los máximos y los mínimos, pero claro, hasta ahora yo lo he explicado en el dibujo, pero vamos a hacerlo bien, como hay que hacerlo, es decir, numéricamente, con números. Entonces, para ello, me voy a ir a la ficha, por ejemplo, al ejercicio 11, y nos vamos a fijar en la gráfica 1. Os la voy a enseñar aquí, pero quiero también que la tengáis vosotros por delante. Me refiero a esta gráfica de aquí, ¿vale? Y sobre ella vamos a decir quiénes son los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los máximos y los mínimos. Entonces lo vamos a apuntar aquí, que vamos a hacer el ejercicio 11 de la ficha y que vamos a hacer la gráfica 1. Vamos a indicar dónde la función es creciente. Os voy a decir cómo se hace eso. Donde la función es decreciente. ¿Quiénes son los máximos relativos? ¿Quiénes son los mínimos relativos? Y luego, ¿quiénes son los máximos absolutos y los mínimos absolutos? Eso es lo que vamos a hacer. Aunque el ejercicio nos pide muchas cosas más, yo ahora me voy a centrar simplemente en la monotonía, ¿de acuerdo? Entonces, cogemos la gráfica. Cogemos la gráfica y la empezamos a mirar de izquierda a derecha. Y me voy a fijar solo en el eje X, en el horizontal. Si yo miro la función de izquierda a derecha, veo que la función comienza en este punto, que además es un punto que está abierto, con lo cual al escribir el intervalo, en vez de ir con corchetes, iría con paréntesis, ¿de acuerdo? La función empieza en el -4 con paréntesis y además empieza decreciendo, ¿no? ¿Veis? Va decreciendo hasta aquí, que se corresponde con el punto -2.
Luego ya tenemos el primer intervalo de crecimiento en este caso, ¿no? La función es decreciente desde el menos 4 con paréntesis porque no está incluido. Lo vuelvo a enseñar. Desde el menos 4 hasta, la seguimos, hasta aquí, que en la parte horizontal se corresponde con el menos 2. Hasta el menos 2. ¿De acuerdo? Los intervalos de monotonía van siempre con paréntesis. ¿De acuerdo? Vamos a fijarnos ahora en lo que sigue haciendo la función. Aquí, como hemos dicho, decrece hasta ese punto en el que empieza a crecer. Es decir, empieza a crecer desde el menos 2 hasta aquí, ¿no? Que ese punto en el eje horizontal se corresponde con el 0. Pues crece de menos 2 a 0. ¿Lo veis? Decrece, siempre me fijo en horizontal, repito, desde este punto que es el menos 4 hasta este punto que es el menos 2. Después crece desde el menos 2 hasta aquí que se corresponde con el 0. Después empieza a decrecer otra vez, decrece desde aquí, desde el 0 hasta este punto de aquí que se corresponde con el 3. Luego vuelve a decrecer de 0 a 3. ¿Eso cómo lo ponemos? Pues lo ponemos con el símbolo este que significa unión, ¿vale? Esto significa unión. Y hemos dicho que decrece otra vez desde el 0 hasta el 3. Bien, hasta ahí. Vamos a ver lo que sigue haciendo la función. Ahora la función, aquí lo veis mejor, desde el 3 hasta aquí, que se corresponde con el 6, vuelve a crecer, ¿no? Luego crece desde el 3 hasta el 6. Y luego vamos a ver ya lo último que hace, que es desde aquí, que es el 6, hasta aquí, que es el 8, vuelve otra vez a decrecer. Luego otra unión desde el 6 hasta el 8. Ese es el intervalo de crecimiento o los intervalos de monotonía de la función. Intervalo de crecimiento e intervalo de decrecimiento. ¿De acuerdo? Vamos a repasarlo, ¿vale? Decrece desde este punto, que es el menos 4, hasta este punto, que es el menos 2. Luego vuelve a decrecer desde este punto, que es el 0, hasta este punto, que es el 3. Y después vuelve a decrecer desde este punto, que es el 6, hasta este punto que se corresponde con el 8. Lo miramos siempre en horizontal. Y en los de crecimiento, crece desde este punto, que es el menos 2, hasta este punto, que es el 0. Y luego vuelve a crecer, hemos dicho, desde este punto de aquí, que es el 3, hasta este punto de aquí, que es el 6. ¿De acuerdo? Intervalos de crecimiento y decrecimiento. Ahí están. Vamos ahora por los extremos. Vamos a señalar ahora los extremos relativos. Por ejemplo, aquí la función cambia de decreciente a creciente. Luego, en este puntito de aquí, hay un mínimo relativo. Las coordenadas del punto son menos 2, menos 1. Pues mínimo relativo en menos 2. Uy, esto es un máximo, perdón. En menos 2, menos 1. ¿Vale? Las coordenadas del punto. Hay otro mínimo aquí, ¿no? En este punto de aquí, que es el 3, menos 4. 3, menos 4. Otro mínimo. Pues 3, menos 4. Aquí ya no pongo unión, sino que lo separo por comas. Y luego hay un máximo relativo en este punto, que sería el 0,3. Y en este punto, que sería el 6,1. 0,3 y 6,1. Máximo relativo y mínimo relativo, donde la función cambia de crecer a decrecer o al revés. Ahora vamos a ver los absolutos. Por ejemplo, vamos a fijarnos primero en los mínimos. El punto más bajo de la función es este, ¿no? Pues ese es el mínimo absoluto, el 3 menos 4. ¿Y cuál sería el máximo absoluto? Pues sería o bien este punto o bien este punto. Pero bueno, este punto no está incluido, por lo tanto el que gana es este punto de aquí, es el más alto, que sería el 0,3. ¿De acuerdo? Y ahí tenéis hecha, esto no vale, la gráfica 1. Os voy a hacer ahora la gráfica 3 y os dejo a vosotros que hagáis la 2 y la 4, ¿vale? La gráfica 3, vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Vamos a poner función creciente, función decreciente,
Luego vamos a poner máximo relativo, mínimo relativo y máximo absoluto y mínimo absoluto. ¿De acuerdo? Todo eso vamos a decir. Vamos a fijarnos en la gráfica y vamos a ver qué es lo que hace la función. Vemos que la función empieza aquí, pero aquí no hay ningún punto que me indique que la función está cortada. Luego se supone que la gráfica de la función sigue hacia arriba y hacia la izquierda de manera infinita. Luego la función viene desde menos infinito ya, decreciendo hasta este punto de aquí que es el menos 1. Luego decreciente de menos infinito hasta menos 1. Luego la función lo que hace a partir del menos 1 es crecer, ¿no? Y crece hasta este punto que es el 2. Pues de menos 1 a 2 es creciente. Y luego, a partir del 2, lo que hace... Uy, que aquí no se ve, perdón. A partir del 2 lo que hace es decrecer y aquí no se corta, sino que sigue pues hasta más infinito. Luego, unión de 2 a más infinito. Vamos a ver ahora los extremos. Tenemos, si os fijáis bien, aquí la función cambia de decreciente a creciente, luego aquí tenemos un mínimo relativo, en el punto menos 1, menos 2. Y aquí la función cambia de creciente a decreciente, luego tenemos un máximo relativo en el punto 2, 3. Vamos con los absolutos. Aquí en realidad no hay punto más alto porque la función sigue hasta el infinito, ni tampoco hay punto más bajo porque la función continúa también hacia el menos infinito. Por lo tanto aquí no hay extremos absolutos. No hay ni máximo absoluto ni mínimo absoluto porque no hay punto más alto puesto que la función nunca frena. La función sigue creciendo y la función sigue decreciendo. Haciendo un repaso, la función comienza decreciendo desde menos infinito, porque no hay aquí ningún punto como antes, desde menos infinito hasta menos 1. Luego crece desde menos 1 hasta este punto que es el 2, y luego decrece desde el 2 hasta infinito. Mínimo relativo en este punto, en el menos 1, menos 2. Máximo relativo en el punto 2, 3. Absolutos no hay, puesto que no hay punto más alto porque la función sigue creciendo de manera infinita, ni tampoco hay punto más bajo porque la función sigue descendiendo de manera infinita. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dicho, ahora os dejo que vosotros hagáis lo mismo que yo he hecho, con la gráfica 2 y con la gráfica 4. Hasta aquí entonces el punto 4 del tema, monotonía y extremos. Un saludo y mucho ánimo.